Bienvenidos a la sección 2. En esta oportunidad trabajaremos estrategias para potenciar la competencia se comunica oralmente. Vamos a trabajar en dos momentos. En el primero, para el nivel primario, y en el segundo momento, para el nivel secundario. Ahora, ¿qué involucra esta competencia? Esta competencia no solamente involucra en hablar, expresarse, sino también desarrollar la capacidad de escucha para interpretar el mensaje en forma clara y precisa. En esta oportunidad vamos a trabajar dos capacidades. Obtiene información del texto oral e infiere e interpreta información del texto oral. Un buen receptor puede percibir la intención del hablante e interpretar el mensaje, clasificar, reorganizar la información y asumir una postura crítica. Un buen hablante es aquel que es capaz de considerar a su receptor para que el mensaje sea eficiente, sea eficaz. Entonces, en esta oportunidad trabajaremos la capacidad de escucha de nuestros estudiantes. He planteado para estos videos que vamos a ver a continuación dos desempeños. El primero, recupera información explícita en un cuento a través del audio. Y el segundo es explica el tema y propósito comunicativo del cuento, del cortometraje, del audio, de podcast, de lo que usted quiere transmitir a sus alumnos. Empezamos con el primer video. Este video tiene como título El robot y la abuelita. Es un video que puedes trabajar desde el segundo grado de primaria hasta el quinto año de secundaria, a través de diferentes enfoques, diferentes temáticas, diferentes capacidades. Vamos a ver el video.
estoy muy segura que has disfrutado del video. Entonces voy a plantearle una sesión hipotética, cuyo título puede ser Nunca estaremos solos, que hace alusión a lo que hemos visto. En el inicio, hace visualizar el video a tus estudiantes. Esta sesión está programada para el cuarto ciclo, es decir, tercero y cuarto grado de primaria. Pueden conversar a partir de preguntas, ¿no? O sea, originas el conversatorio a través de preguntas. La primera puede ser, ¿qué esperaba la anciana? Al principio, ¿qué rol cumplía el robot? ¿Por qué el robot le abrigaba a la anciana? ¿Cuál fue el propósito de la mujer para comprar los boletos del circo? Estas preguntas van a generar diversas respuestas. Son preguntas abiertas. Algunas estarán más acertadas que otras. Algunos darán de repente una respuesta no tan pertinente, pero tú puedes orientar con la repregunta a que focalice la idea principal para responder a estas preguntas. También pueden, antes de terminar la primera sesión, puedes trabajar un puzzle para que los chicos comenten sobre el final del cortometraje. Si les gustó, no les gustó, cómo le hubiese gustado que termine. Luego van a visualizar, después que han visualizado el video, van a leer un relato que tú le vas a plantear. Y luego vas a explicar las características y la estructura de un texto narrativo, haciendo comparación, contrastándolo con el video que han visto. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cómo son los personajes principales? ¿Cuál es el ambiente? Etcétera. Es decir, tú vas a explicar la estructura del texto narrativo y sus elementos a partir del relato, comparándolo con el video que han visto. Así tú le estás acercando al alumno a trabajar un texto narrativo. Y finalmente, como evidencia, redactarán la historia de un anciano o una anciana de su entorno familiar o algún conocido de su barrio. Casi todos los niños tienen contacto con sus abuelitos, o si no, con un vecino que es un abuelito que a veces le dejan encargado a él, la mamá, para que lo cuide. Entonces, podemos aprovechar esta cercanía con las personas de la tercera edad para que este niño cree su propia historia, respetando la estructura, conociendo los elementos. Como estamos en tercer y cuarto año, algo muy básico. ¿Qué enfoques trabajaremos? Atención a la diversidad y el derecho, y el enfoque de derecho. Ahora veremos un video a partir de un cuento muy famoso de José María Arguedas, que se llama Gualmacuya. Este video podemos trabajarlo a partir del quinto grado de primaria, de repente, porque la problemática es un poquito más profunda, más difícil de entender. Veamos el video. Noche de luna en la quebrada de Biseca. Ernesto, el niño, veía a Justina, su Justinae, la pobre palomita, y la molestaba. Ella quería que la deje en paz y se vaya con sus señoritas. Pero Ernesto no podía dejar de molestarla por estar enamorada del Cutu. «Déjame, niño. Soy feo pero buen laceador de vaquillas. Por eso Justina me quiere», se defendió el indio. Justina miró al Cutu y sus ojos chispearon. Entonces todos se rieron de Ernesto y se fueron a bailar en una ronda dejándolo solo. Ernesto solo lo miraba avergonzado y se fue derrotado para siempre. Se subió a un molino desde donde veía el Chaguala, un cerro protector que inspiraba miedo a los indios y a él. Desde el molino vio a Justina bailando y cantando en medio de un círculo, rodeada de cholos. «Yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe o mira los ojos al Cutu». Los indios seguían zapateando alrededor cuando de repente apareció don Froilán, el dueño de la hacienda, junto con el tío de Ernesto, y echó a todos sus indios a dormir. Cutu y Ernesto se fueron juntos y no hablaron en todo el camino. Cutu se echó a dormir callado. Estaba triste y molesto.
Ernesto se sentó a su costado y le preguntó por Justina. Entonces Kutu le contó que don Froilán había abusado de ella cuando había ido a bañarse. Ernesto sintió miedo y un gran dolor. Empezó a llorar y abrazó a Kutu. «Déjame, niño, yo soy endio. No puedo con el patrón. Cuando tú seas abogado, lo friegas». Kutu acomodó a Ernesto en su cama y le pidió que se duerma. Le ofreció a Justina y le dijo que él podía dormir con ella si quería. Ernesto, aún dolido, le aseguró que él mataría a don Froilán cuando sea grande. Esto alegró a Kutu y le propuso a Ernesto ir a buscar a Justina. Pero entonces, Ernesto dudó y le preguntó por qué no mataba él a Froilán. Kutu le respondió que no podía porque Froilán tenía hijos pequeños, pero que esto no sería problema para Ernesto, porque cuando él creciera, ellos también lo harían. Esto llenó de ira a Ernesto y llamó cobarde a Kutu por no hacer nada. Pero este le encaró por también serlo y acusó a Ernesto de tenerle miedo a un hombre como don Froilán. Era cierto. Ernesto sabía que el dueño de la hacienda era malo, como todos los demás dueños de haciendas que hacían llorar a los indios. Pero igual a sus ojos, Kutu seguía siendo un cobarde. Ernesto lo miró bien y pensó en lo feo que era Kutu, un indio cara de sapo. ¿Por qué Justina lo quería a él, a Kutu, cuando él, Ernesto, la quería de verdad a pesar que solo tenía 14 años? Entonces, algo invadió los pensamientos de Ernesto. ¿Y si la misma Justina había querido estar con Froilán y todo era una mentira? Sentía la rabia correr por todo su cuerpo y con cólera y frustración le propuso a Kutu matar a Justina. Pidió ir donde ella, pero Kutu se negó por miedo y Ernesto sintió aún más desprecio por ese indio. Días después, Kutu seguía afectado por lo que había pasado y decidió vengarse azotando a los becerros de don Froilán. Ernesto gozaba con eso, pero en el fondo estaba dolido, lloraba y sentía desesperación y arrepentimiento. Un día, saltó de su cama y se fue al corral. Ahí estaba Sarinacha, la víctima de los azotes de Kutu de aquella noche. Ernesto vio al animal a los ojos humildes, dulces y llenos de dolor. Llorando, le pidió perdón. A la mañana siguiente, Ernesto botó al Kutu. El indio no tuvo de otra y se fue para siempre. Ernesto se quedó junto a don Froilán y cerca de Justina. Cada vez que podía contemplaba sus ojos y su risa de lejos pensando en su amor de niño. Ernesto todavía quería tener derecho sobre ella, pero sabía que luego ella sería de otro. El resto de sus días los pasaba entre fiestas indias, cuidando a los animales, pendiente de las cosechas y siembras. Vivía alegre en la Quebrada Verde hasta que lo llevaron a un bullicio con gentes que no comprendía. Kutu en un lado y Ernesto en otro. Quizás Kutu había olvidado, pero Ernesto no. Él todavía vivía amargado y pálido. Vamos a trabajar una sesión para los estudiantes del quinto ciclo, es decir, quinto y sexto grado de primaria. La sesión la he titulado Todos somos iguales, teniendo como referencia la temática del cuento. Aquí podemos trabajar los 3 niveles de comprensión lectora. El nivel literal, cuyas respuestas vamos a ubicarlo dentro del video. ¿Por qué Justina no quería a Ernesto? ¿Qué le cuenta Kutu a Ernesto? ¿Qué hacía Kutu para vengarse? Todas estas respuestas el niño va a responder porque lo ha visto y lo ha escuchado. En un segundo momento trabajaremos el nivel inferencial. ¿Por qué Justina no denunció a don Froilán? ¿Cuál es el motivo que Kutu abandone la hacienda? ¿Cuál es el tema del cuento? Como puedes apreciar, querido maestro, estas preguntas requiere que el alumno deduzca a partir de la información, interprete, deduzca, infiere, compromete más la capacidad de análisis. Y por último, se trabajará el nivel criterial. ¿Hizo bien Kutu al vengarse con los animales del patrón? ¿Por qué? Aquí ya involucra la postura que va a tener el niño a partir de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, ¿no? Puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, puede estar a favor de los animales, ahí vas a escuchar hasta tu opinión de él sobre qué tiene de la venganza. En otro momento puedes utilizar este mismo cuento para trabajar los elementos narrativos que habíamos trabajado con el video anterior. Pero como estamos con niños más grandes, quinto, sexto grado de primaria, puedes trabajar los tipos de narradores, los tipos de personajes, el protagonista, el antagonista, los escenarios,
la estructura del texto narrativo, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el nudo? Y como evidencia, como producto final, puedes aprovechar la creatividad del estudiante y puedes mandarle un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, pueden escribir una noticia sobre el abuso que cometía don Froilán a Justina. O puede diseñar una historieta. De repente, si tú le enseñas, puede utilizar el Piston, que es una aplicación para hacer historietas excelente que está libre en la web. O puede escribir otro final, donde reine la justicia, ¿no? Y ahí el niño va a pensar de que ya lo llevan al juicio de don Froilán, se va a imaginar todo eso. O puede redactar, ¿no? Una carta al niño, Ernesto, o puede redactar una carta a Justina, dándole sugerencias para la denuncia, consolándoles, animándoles, y diciéndoles que busquen justicia por otros medios, que no deben acudir a la venganza, sino por los medios legales. No sé, lo que se le pueda ocurrir al niño que le puede decir en una carta. ¿Qué enfoques podemos trabajar acá? Los enfoques transversales, atención a la diversidad, el enfoque derecho y el enfoque ambiental. Ahora veremos un video muy divertido. Este video puedes trabajarlo para los niños de 5º grado de primaria, 6º grado y también todo secundaria. Es un video que nos va a arrancar muchas sonrisas y algunas risas.
Esta sesión se puede llamar "Uf, me equivoqué", ¿no? Desde el nombre de la sesión, el alumno va a estar motivado a hacer las actividades que tú le vas a plantear. Después de visualizar el cortometraje animado con los estudiantes del quinto ciclo, estarán muy motivados para trabajar diversos temas. Alternativas de temas que puedes trabajar. Si estás trabajando los organizadores visuales, puedes trabajar acá una línea de tiempo, donde el alumno tenga que determinar cuáles son las secuencias de los hechos y ahí ubicar los conflictos, la acción y la reacción. En una segunda actividad puede ser un cuadro de causa-efecto, con las actitudes de la protagonista, ¿no? De la ancianita. Y vas a establecer la relación acción-reacción. Ante este hecho, ¿qué hizo la ancianita? Ante este otro hecho, ¿qué hizo la ancianita? Y también puedes aprovechar y después de hacer el cuadro de causa-efecto, puedes trabajar los conectores de causa y efecto. Tercero, el cuadro comparativo entre el protagonista y la antagonista, entre la ancianita y el joven. Y tú le enseñas ahí a hacer un cuadro comparativo de una manera muy detallada, que tenga como criterio las actitudes, las conductas, las características, etc. Otra actividad puede ser escribir una anécdota, donde él cuente algún episodio de su vida, cuando era pequeño, cuando se equivocó, cuando tuvo una equivocación. ¿Qué hizo ante esta equivocación? También pueden crear un diálogo para esta historia. Puede ser un diálogo directo, un diálogo indirecto. Tú le enseñas cómo hacer un diálogo y ellos inventan a partir de lo que han visto. Porque, como ustedes han visto, este cortometraje animado no tiene diálogo. Y como última actividad, que es una actividad muy, muy significativa, ellos pueden redactar un testimonio sobre algún episodio de su vida donde se equivocó y dañó a otra persona. Este testimonio le va a servir de reflexión y cambiar de alguna manera su actitud frente a los errores, porque todos nos podemos equivocar. Lo importante es darnos cuenta que hemos cometido un error y pedir perdón, pedir disculpas y no volverlo a cometer. El Internet te da muchas posibilidades de buscar videos, cortometrajes, historietas en video, de repente cuentos pequeños, de repente cuentacuentos, lo que tú puedas encontrar y utilizarlos en tu clase. Ahora, como vamos a estar en una educación híbrida, vamos a tener oportunidad de pasar estos videos, porque a veces en la fase presencial no tenemos los dispositivos adecuados, no tenemos proyector, no tenemos computadora, pero como vamos a estar en una educación híbrida, hay que aprovechar estos videos para generar esa comprensión oral y también la expresión oral. Bueno, ha sido todo en esta primera parte de sesión. Muchas gracias. Aprendemos contigo. Le agradezco su atención.